Buenos días, mis queridos hermanos. Es para mí un placer estar aquí en la iglesia de Sauces 3. Queda en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, mi país. Y pues es increíble cómo la tecnología nos permite estar juntos y nos permite compartir. Imagínense, para poder estar yo ahí sería tan complicado, pero Dios hace. Dios hace, y hoy día vamos a hablar de un tema que yo considero que es un tema clave en la vida de absolutamente todos los cristianos. Este es un tema, yo estoy en este momento dando una prédica para mi iglesia adventista del séptimo día, pero realmente este es un tema, no importa cualquiera sea la religión, para quienes están también escuchando mi canal YouTube, la importancia de la oración. ¿Por qué orar? Independiente de tu religión, tenemos que inspirarnos en lo que dice la palabra de Dios sobre qué es la oración y por qué debemos orar. Y hay muchas personas que piensan que orar es tener que arrodillarse siempre, tener que juntar las manos y cerrar los ojos. Pero hay distintos tipos de oración. Hay aquella oración en que tú haces en público y la puedes hacer de pie, pidiendo una bendición por algo que vaya a suceder en ese momento, por un evento especial. Hay aquella oración que tú haces de rodillas también en un lugar público en señal de reverencia, sobre todo en la iglesia. Hay otro tipo de oración, que es la oración que tú haces en tu habitación, como lo hacía Daniel, que oraba 3 veces al día. Y esa oración es una oración privada entre tú y Dios. Hay una oración que es aquella en la que tú estás todo el día en tu mente conversando con Dios, y aunque estés haciendo otras cosas, tú estás conversando con Él. Hay aquella oración que de pronto, en la que tú no te arrodillas y de pronto te acuestas en tu cama y le cuentas a Dios como a un amigo todo lo que has hecho en el día. Hoy día, a través de la palabra de Dios, vamos a ver qué nos dice Dios con respecto a la oración. Pero quiero que pensemos que la oración es pero tan importante, que es la única manera como Dios puede hacer algo por nosotros. Y se los voy a poner así. Dios nos creó con libre albedrío. Tú eres libre de decidir lo que tú quieras y de hacer lo que tú quieras. En el momento en que tú incumples las reglas de Dios, ¿debajo de qué techo te pones? Solo hay 2 techos. El techo de Dios y el techo del enemigo. No hay un punto medio. No hay un punto en el estoy aquí, estoy allá. No. O estás con Dios o estás con el enemigo. Y están de esa manera que, como psicóloga te digo que el cerebro no tiene la capacidad de hacer 2 cosas al mismo tiempo de la misma manera. Si, por ejemplo, yo te digo en este momento que tú instantáneamente pegues en tu cabeza y des vuelta en tu estómago, al mismo tiempo no puedes. Tienes que empezar primero uno y de ahí ya puedes hacer el otro. Es así. Tú no puedes hacer 2 cosas al mismo tiempo. No puedes tener, dice la palabra de Dios, a 2 señores, a Dios y al enemigo. En ese momento en el que tú te alejas de Dios, en ese momento en que tú incumples sus mandamientos, que todos los incumplimos. El que me diga aquí que guarda los 10 mandamientos está rompiendo uno, que se llama mentir. No es posible humanamente guardarlos. Solamente con la gracia del Espíritu Santo y de Dios nosotros podemos intentar guardarlos. Realmente no es posible. Entonces, en el momento en el que Dios te quiere bendecir, Él no te puede bendecir si tú no se lo pides. Porque ¿qué le dice el enemigo? A ver, vamos a suponer, yo estoy por cruzar la calle y vengo en ese momento, estoy poniendo un ejemplo, hermanos, de tener una conversación infiel con otra persona. Vengo de decir palabras que no elevan mi espíritu, sino palabras vulgares, de estar con un grupo de amigos coqueteando con otros hombres y cosas por el estilo. Y en ese momento yo voy a pasar la calle y Dios me quiere bendecir. Satanás le dice, es mía, ella es mía. Y entonces, ¿cómo Dios te bendice? Porque Dios no te puede bendecir si tú no quieres.
Y si tú no estás en sus caminos, entonces es que tú no quieres andar con Él. Así de lógico es el asunto. Entonces, en ese momento, hay una oración intercesora por ahí de alguien que oró en la mañana y pidió por mí. Y Dios le dice al enemigo, hay una oración que me permite bendecirla y librarla del peligro. La oración intercesora por todas aquellas personas que amamos y que no están en los caminos del Señor, son oraciones que salvan vidas. Aquella oración en la que tú le dices a Dios, Señor, sé dueño de mi vida. En ese momento, Él puede decir, en alguna circunstancia en la que te hayas alejado, no, ella hizo una oración en la que yo puedo, por la que yo puedo bendecirla. ¿Cuántas bendiciones recibimos a diario gracias a una oración intercesora? ¿Cuántas bendiciones nos perdemos porque no comenzamos el día entregándoselo al Señor? Yo les confieso una cosa, yo soy bien perezosa para arrodillarme. Es una cosa increíble. A mí me cuesta arrodillarme. Una hermana me regaló, aquí tengo mi almohadita, para que me arrodille y no me duelan las rodillas, me decía ella. Yo apenas abro los ojos, hermanos, yo le digo, Señor, te entrego mi día. Por favor, cuídame y por favor bendíceme. Porque si yo no hago eso, entonces ¿en manos de quién me quedo? Miren cuán importante es la oración. ¿Por qué? Porque la oración es como el conducto mediante el cual Dios puede enviar las bendiciones que tú necesitas. Es como cuando tú vas a llamar por teléfono, necesitas que la batería esté recargada. Para que Dios pueda obrar en tu vida, necesitamos de la oración. Si nosotros no oramos, Dios no nos puede bendecir. Claro, habrán oraciones intercesoras que permitan que Dios nos ayude en su infinita misericordia. Pero no se olviden de algo. Dice la palabra de Dios que el pecado contra el Espíritu Santo es el único que no tiene perdón. ¿Y qué significa eso? Que el Espíritu Santo, que es el que te dice, entra a la iglesia, ora, acércate a Dios, lee su palabra, Él está insistiendo y clama a Dios con gemidos indecibles de dolor por nosotros. Pero cuando Él está que insiste y tú no decides escucharlo, llega un momento que Él se va. Particularmente para mí, los psicópatas, que son personas que no sienten dolor por lo que hacen, son personas que han sido abandonadas por el Espíritu Santo. En su cerebro hay una carencia de ciertas sustancias químicas para que esa persona pueda ser empática, pueda ponerse en el lugar de la otra persona y estar en los zapatos de la otra persona. Para mí, como psicóloga, esa persona es una persona psicópata que no tiene la posibilidad de ser empática y de poder contactar con una parte de la otra persona en cuanto a sentimientos y dolor. El psicópata hace daño y disfruta de hacer daño y no tiene un ápice de remordimiento. El hacer como el querer lo pone el Espíritu Santo. Para mí el psicópata es una persona cuyo Espíritu Santo lo abandonó y ya no siente empatía ni tiene la capacidad de sentir el dolor del otro y es malo. Particularmente para mí, aquellas personas esquizofrénicas que escuchan voces y escuchan personas que les hablan y que les dicen que hagan cosas, para mí son personas que son tentadas por los ángeles negativos que pueden dañar tu psiquis. Estamos en medio de un conflicto cósmico, en medio del bien y del mal, y nosotros en el centro de dos fuerzas poderosas contra las cuales humanamente no nos podemos enfrentar, pero nosotros podemos elegir del lado de quién estás. Y parte de esa elección se manifiesta en tu capacidad y en tus deseos de orar. No orar es jugar con la salvación de tu alma, de tu ser y sobre todo de las personas que amas. Hay 3 libros maravillosos, Jacqueline, que me los puedes pedir para que los puedas compartir con los hermanos.
son escritos por pastores evangélicos. Los temas son maravillosos. Hermanos, no se trata de religión, se trata de espiritualidad. Dice la palabra de Dios: escudriñadlo todo, retened lo bueno. Este libro se llama El poder de la esposa que ora, para todas aquellas mujeres que tienen conflictos en su matrimonio y que no comprenden qué deben hacer para que su matrimonio salga adelante. El poder de la esposa que ora. Me encanta ese libro porque incluso te ayuda a entender psíquicamente a los varones, porque los varones tienen una forma diferente de ver las cosas. Lo simplifican más, sueltan las cosas del pasado con mayor facilidad y literalmente se olvidan de lo que pasó ayer, mientras que nosotras las mujeres estamos recargadas de toda la historia, porque nosotras solo retenemos y cargamos esa mochila de acontecimientos. El otro es el poder del esposo que ora, para poder entender por qué es que esa mujer habla tanto, por qué es que es repetitiva, por qué es que si ya dijimos que eso lo íbamos a dejar atrás, dale y dale con lo mismo, y dice que perdona y lo vuelve a sacar en cara. Y el otro libro maravilloso se llama El poder de los padres que oran. Yo me acuerdo cuando mi esposo oraba por mi hija que se iba a ir de viaje a Alemania, y él oraba por el cuarto en el cual ella iba a estar, por las ventanas de su habitación. Me acuerdo que Anita Avelino oraba por las ventanas de su habitación. Y es increíble que cuando ella se fue a vivir a Alemania, le tocó una habitación que no fue la que ella eligió, pero era la que más ventanas tenía. Y mi hija tiene tendencia a ponerse triste con el amanecer, el anochecer y ese tipo de cosas. Por lo tanto, tener una ventana por donde entren los rayos solares y poder ver a la calle, para ella es una bendición. Esa fue la respuesta a la oración de mi esposo. Debemos orar por quien va a ser la pareja de nuestros hijos, porque ellos elijan el camino adecuado, porque ellos estudien la profesión que les permita ser personas exitosas, pero sobre todo y ante todo, orar por la salvación de su alma. Mi abuelita siempre oraba, y cuando mi abuelita murió, yo no estaba, yo me había salido no les voy a decir que me había salido de la iglesia, pero no estaba en los caminos del Señor, porque no iba para la iglesia para nada. Y mi abuelita tiene que haber orado mucho por mí, porque yo era su única nieta. Y yo pienso la alegría que ella tendrá, porque mi esposo, que en paz descanse, y pues yo pienso que mis hijas y yo vamos a ir al cielo. ¿Cómo va a ser la cara de mi abuelita cuando ella me vea en el cielo con mi esposo y con mis hijas? Sabrá que esas oraciones que no tuvo la oportunidad de ver la contestación mientras ella estaba viva, pues las verá en el cielo. Hay muchas oraciones que nosotros pensamos que no son contestadas y no es verdad. Y vamos a abrir nuestra palabra en nuestra Biblia, y les pido que anoten los versículos, que me gustaría invitarlos a que tengan todos los versículos que apoyan lo que es la oración. Y el primero está el que estuvo en la lectura bíblica, que está en Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice: orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y nos vamos a ir, es decir, que no nos cansemos de orar, a Filipenses 4:6 y 7, que dice: por nada estéis afanosos. Significa que no nos preocupemos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Significa: Señor, gracias porque me quedé sin empleo. Señor, gracias porque se murió mi esposo. Señor, gracias porque me duele la pierna. Señor, gracias porque me duele el brazo. Señor, gracias porque yo no comprendo lo que está pasando, pero yo sé que atrás de cada situación hay un propósito que no comprendo. Y Señor, te pido, y continuamos orando. Lo vuelvo a leer. Filipenses 4:6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y nos van a decir, ¿cómo es posible que tú te hayas quedado sola en otro país, te hayas quedado sin esposo y tú le des gracias a Dios por eso y puedas estar en paz? Es que en la oración, dando acción de gracias, la paz inunda tu corazón. Una paz que va más allá de todo entendimiento. Por eso es que todos aquellos que pretendemos ser luz para otros, debemos reflejar en nuestro rostro paz y felicidad, cualquiera sea la circunstancia por la que estamos pasando. De tal manera que las personas digan, a ver, ¿cómo es que pasándole tanta cosa a esta persona siempre está feliz y en paz? Eso es creer en Dios. Te pones a dar estudios bíblicos que, ojo, están bien, pero eso no convierte. Convierte que tú con tu postura y tu rostro refleje realmente que tú tienes a Cristo en tu corazón. Por favor, a los adventistas del séptimo día, que es mi iglesia, sonriamos siempre. Dejemos de estar pensando que nosotros estamos aquí para decirle a la gente lo que debe y no debe de hacer. Eso es obra del Espíritu Santo. Dejemos de criticar. Nosotros estamos aquí para sonreír y para mostrar la paz que solamente es posible estando con Cristo. Y ahora nos vamos a ir a Colosenses 4:2. Colosenses 4:2, ¿qué nos dice? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. No dejemos de orar y de agradecer por absolutamente todo lo que nos pasa. Para aquellas personas que están en mi canal YouTube, porque esto lo estamos grabando simultáneamente, cuando tú agradeces todo lo que te pase, aunque sea negativo, es increíble cómo al pasar el tiempo te das cuenta que fue lo mejor que te pudo pasar. Realmente es increíble. Yo me acuerdo que hay tantas cosas que han sucedido, pero una de las cosas que más me impactó fue el hecho de que siempre había en nuestra casa como las justas de la situación económica. Y hoy día se lo agradezco tanto a Dios, porque la prosperidad vino cuando ya mis hijas terminaron el colegio. Siempre estábamos con las justas para pagar la pensión y todas las cosas. Y fue lo mejor que nos pasó, porque mis hijas, cuando ya vino la prosperidad y la abundancia, valoraban cada dólar, valoraban cada cosa. No son jóvenes que malgastan el dinero. Son jóvenes que lo cuidan gracias a esa necesidad. Así que gloria a Dios por esos momentos de escasez. Atrás de cada situación que te parece complicada y difícil, hay un aprendizaje. Porque dice la palabra de Dios, ¿qué padre es aquel que no corrige a su hijo y lo disciplina? Dios también, a través del dolor, nos disciplina y nos enseña que hay cosas que tenemos que aprender. Y vámonos a Marcos 11:24. Marcos 11:24, ¿qué nos dice? Es increíble cómo todo está dirigido por la palabra de Dios. Y este es un sermón que lo está explicando la palabra de Dios por sí sola. Marcos 11:24 nos dice lo siguiente. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si tú tienes un ápice de duda, eso que tú pides no se te va a dar. Debemos tener la fe, que si fuera como un granito de mostaza, dice la palabra de Dios en Mateo, nosotros lograríamos mover una montaña de un lugar a otro. Nuestra fe debe ser grande. Saben que yo, como experiencia propia, no ha habido nada, pero así nada que yo no le haya pedido a Dios, que Él no me lo haya dado tal como se lo pedí. Menos la vida de mi esposo. Yo le pedí a Dios, salva la vida de mi esposo, y Él se lo llevó. En ese momento yo tuve miedo de Dios, porque percibí su poder y omnipotencia, y si a Él le da la gana, hace así, todos morimos en este momento. Tuve miedo. Pero dentro de todo eso, yo le dije, Señor, yo no lo entiendo. Es la primera vez que no me contestas lo que te pido, pero ahí está la fe.
La fe es que aunque no te conteste como tú hayas pedido, es porque atrás hay un propósito que es mucho mayor que aquello que tú pensabas que debías de tener. Mi esposo descansa y duerme, no tiene conciencia de nada, y yo estoy segura que esos 13 días que estuvo solo en el hospital, Dios lo purificó. Y Dios se lo llevó, lo puso a dormir. Él no va a pecar más y él será salvo y estará en la mañana gloriosa. Fue lo mejor. Yo lo quería vivo para mí, cuando lo importante es que él esté vivo el día que el Señor venga. Así que gloria a Dios por eso. Aunque haya sido el dolor más grande que yo haya experimentado, pues no y no. El enemigo no puede dejar que nosotros dejemos de creer en Dios. Así que tu oración tiene que ser con fe, que Dios la va a contestar como convenga. Ahora nos vamos a Mateo 6:7. Mateo 6:7, ¿qué nos dice? Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería seréis oídos. Hermanos, no hay una oración más desagradable para Dios como: Señor, bendice estos alimentos, dáselo a los que no lo tienen, bendice a las manos que se lo dieron. Amén. Esa es la repetición de toda oración a la hora de comer. Esa oración irrita a Dios porque es una vana repetición. ¿Saben cómo yo oraba cuando era chiquita? Señor, gracias por todo, amén. ¿Qué es eso? No estás conversando con Dios. Tu oración en la hora de comer pudiera tener las mismas palabras que yo te he dicho, pero tienes que sentirlas. Cuando tú dices, Señor, bendice los alimentos y dáselo a los que no lo tienen, tienes que pensar que hay personas que no tienen un pan en su mesa. Y pedirle con todo fervor y pedirle a Dios que nosotros podamos ser el medio para que la persona que no tenga hoy día que comer, nosotros le podamos hacer llegar un bocado de comida. Pero no repitas, no te levantes a orar porque sí. Voy a orar para abrir el tubo para que Dios me mande por ese tubito las bendiciones. No es así. La oración es poder conversar con alguien poderoso que te ama como nadie te podrá amar. Hay momentos en que nosotros tenemos necesidad de conversar con un amigo o una amiga. Pues eso es Dios. Dios es ese amigo y esa amiga que te oye, que sabe de qué tienes necesidad, pero que le gusta que tú le digas y tú le expreses con tus palabras lo que te pasa. Ahora nos vamos a Mateo 18:20. Hermanos, acá en Nueva York el clima es tan cambiante. Ahorita ya empezó a hacer sol y calor y se me tapa la nariz cada vez que cambia el clima. Bueno, un abrazo desde aquí en Nueva York a nuestra maravillosa iglesia de Sauces 3. Mateo 18:20, ¿qué nos dice? Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. La oración que tú haces a solas es una oración de conversación con Dios, en que tú le traes a Él todos tus problemas y pides perdón por todos tus pecados. Y la oración hecha en grupo de más de 2 personas es una oración y Dios está en medio de eso. Ahí está su promesa. Por eso es que orar en grupo es poderosísimo. Por eso es que mientras está orando la hermana en la oración intercesora, ¿por qué es tan poderosa esta oración y por qué se implementó en nuestra iglesia? Porque aparte de estar ayudando a otras personas, permitiendo que haya una forma en que Dios los bendiga, ¿verdad? Aparte de eso la hacemos grupal. Por lo tanto, la oración intercesora que hicimos, Rosita Morocho, por tu familia, fue una oración poderosa. Y Dios hace, y Dios libra, quién sabe, de tantas cosas a las personas que amamos. Vamos a Primera de Juan 5:15. Primera de Juan 5:15, ¿qué nos dice? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando nosotros estamos seguros de que Dios nos escucha, la paz inunda el corazón, somos ampliamente bendecidos. Esta opción de orar es un regalo que Dios nos dio
Y sin embargo, ¿cuántas veces somos mal agradecidos y no lo incluimos en nuestro día? El primer acto que tú debieras hacer es orar a Dios y entregarle tu día para que el enemigo no se apropie de él. Porque si no se lo entregaste a Dios, entonces ¿a quién se lo entregaste? Yo me pongo a pensar cuánta oración intercesora tiene que haber por mí para que yo me sienta bien, para que yo pueda salir adelante. Porque es increíble como a veces, mis hermanos, desde la humildad se lo digo, a veces no oro y recibo bendición. Eso es gracias a las oraciones de ustedes. Y elegí este tema por mí misma. No es posible que no oremos. Tenemos que orar. Y para terminar nos vamos a ir a Santiago 1:6. Santiago 1:6. Se me pierde Santiago. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pidamos con fe, mis queridos hermanos y amigos. Hagamos una oración de corazón. En este momento los invito a juntar las manos en señal de reverencia, a cerrar nuestros ojos para ver en nuestra mente a nuestro Creador y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, aquí está un grupo de hermanos y tú conoces sus corazones y sus peticiones. En este momento estamos haciendo una oración grupal y sabemos que tú estás en medio de nosotros. Señor, cobíjanos, abrázanos, protégenos, defiéndenos, pero sobre todo no nos permitas caer en tentación. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, gracias a la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz. Amén.